versículo del 1 al 12, que es que nos vamos a concentrar. And we will be looking verses 1 through 12. Y a lo que le gusta apuntar el tema del mensaje And if you want to take note, the topic of the sermon, es el siguiente. it is the next of this. 6 lecciones aprendidas 6 lessons to be learned por el rechazo al Mesías. by rejecting the Messiah. Y dice así la palabra de Dios, yo se lo voy a And leer. he will read in Spanish. You can follow in English. Y síganme en inglés, por favor. Estos aparaticos nuevos, These new devices. you know. Dice así la palabra de Dios. En esto, juntándose por millares, la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Verse 2. Porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Verse 3. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá. Y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. Verse 4. Mas os digo, amigos míos, no temáis a lo que matan el cuerpo, y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Verse 6. Si os digo a este temed, ¿no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Verse 7. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Verse 8. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. Verse 10. A todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Verse 11. Cuando os trajeren a la sinagoga y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debéis decir. Oremos. Let us pray. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu amor. Thank you, Lord, for your word and your love. Gracias por el sacrificio de Cristo en la cruz. And thank you for the sacrifice of Christ on the cross. Gracias porque el Señor dejó su gloria, Thank you that he left his glory se encarnó en un cuerpo humano and he became flesh in a human body y murió en la cruz del Calvario por nosotros. and died on the Calvary cross for our sins. Perdónanos, Señor, y ayúdanos Forgive us, O Lord, and help us a crecer en tu palabra. to grow in your word, Permite que todo lo que se diga aquí and that everything that will be said today sea para tu gloria will be for your glory y para la edificación de la iglesia. and to the edifying of the church. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus, Amén. amen. Amen. Hermanos, ustedes pueden observar You can observe que Lucas that Luke contrasta, hace una diferencia en cómo se dirige al pueblo general o cómo se dirige él a sus discípulos. he's making a difference here, how he addresses his disciples and the multitude. Ustedes pueden ver claramente que él aquí se está dirigiendo a sus discípulos, porque dice en 12:1, And clearly you can see that he's talking to his disciples because in verse 1, comenzó a decir a sus discípulos. he said that he began to speak to his disciples. Después, hermano, en el verso 4, And then in verse 4, dijo, he said, mas os digo, amigos míos. and I say unto you, friends. O sea, el Señor no se está dirigiendo a la multitud que está alrededor de él, He's not talking to the multitude that is surrounding him. él se está dirigiendo a sus discípulos, He's talking to his disciples, a sus amigos. to his friends. ¿Quiénes son los amigos de Jesús? Who are the friends of Jesus? Eso nos lo responde Juan en el capítulo 15, And John answered that in chapter 15 versículo 13. and in verse 13. En adelante, yo se lo voy a leer, me Ah. pueden seguir. You can follow in English and he will read in Spanish. Nadie tiene mayor amor que este,
que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Yo no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pues os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os he dado a conocer. Te pregunto, amado hermano que estás aquí, And I'm asking you, brother, that are here, ¿eres amigo de Jesús? are you a friend of Jesus? En otras palabras, In other words, ¿haces lo que Él manda? do you do what he says? Todo esto surge And all of this began porque en Lucas 11, because in Luke chapter 11, del 14 al 23, from 14 to 23, sucede lo que llamamos el rechazo al Mesías. and we see there that the rejection of the Messiah takes place. Igualmente esto está, el versículo paralelo es en Mateo 12, And we see the same thing in Matthew chapter 12. que es cuando ocurre la blasfemia del Espíritu Santo. And that is when they blaspheme against the Holy Spirit. Muchos han querido decir que Mateo 12, del 22 al 32, And some said that Matthew 12 from 22 through 32 y Lucas 11, 14 al 23, and Luke 11, 14 through 23 es el mismo contexto, pero no es así. is the same context, but it's not so. En Mateo 12 In Matthew chapter 12, sucede en Galilea it is in Galilee, y él cura allí a un ciego y mudo. healed a blind man that was deaf. Y en Lucas 11 And in Luke chapter 11, sucede aproximadamente un año después it is 1 year later en Judea in Judea, y él cura a un mudo solamente. and he healed a deaf man only. Pero más o menos el contexto es el mismo. And the context is the same. Nosotros hemos hablado anteriormente, And we had talked about this before, hemos estudiado and we have studied. que el Señor Jesús hizo 3 milagros He did 3 miracles, que yo le llamo milagros mesiánicos. and these were messianic miracles. Milagros que nadie podía hacer que no fuera el Mesías. And no one could perform this miracle but the Messiah. Son curar a un judío leproso It was to heal a Jew that was a leper, desde que se terminó la Torá, el Deuteronomio, since the Torah was finished in Deuteronomy hasta los tiempos de Jesús. until the time of Christ. Nunca se había curado un judío leproso. No one had healed a leper that was a Jew. Sabemos el caso de Naamán, pero era sirio. And we know Naaman, but he was a Syrian. Sabemos el caso de Miriam, María, la hermana de Aarón, And we know Miriam, the sister of Aaron, pero fue antes de terminar la Torá. but it was before the Torah was finished. Otro milagro mesiánico fue curar a un ciego de nacimiento, And another one was to heal a blind man from birth. descrito en Juan 9. And we see that in John chapter 9. Y el último milagro mesiánico, no lo estoy diciendo cronológicamente, And I'm not doing this in order, but then the last one es el sacar un demonio que cause mutismo, que cause que no pueda hablar la persona. and it is to expel a demon that causes the person not to speak, to be mute. Y es cuando sucede el pecado imperdonable, la blasfemia del Espíritu Santo. And this takes place when the blasphemy of the Holy Spirit takes place. Hermanos, que no es un pecado individual. It is not an individual sin, ¿Por qué? Porque la sangre de Right. Cristo nos limpia de todo pecado. because the blood of Christ cleanses from all sins. Es un pecado nacional. It is a national sin, Y era imperdonable y fue imperdonable and it was unforgiven, and it is unforgiven porque en el año 70 because in the year 70, Jerusalén fue destruida y el templo fue destruido y los judíos fueron esparcidos. Jerusalem was destroyed and the temple was destroyed and the Jewish people were scattered abroad. Hermanos, ¿has rechazado o negado al Mesías últimamente? Have you rejected the Messiah lately? Todos de alguna manera All of us in a way hemos rechazado al Mesías have rejected the Messiah o lo hemos negado. or deny him. No tal vez verbalmente, Maybe not verbally, pero con nuestras acciones. but with our actions. Cada vez Every time que hago algo that I do something, a sabiendas que está en contra de su voluntad, knowing that it is against his will, estoy rechazando al Mesías. I'm rejecting the Messiah. Sí, mis amados hermanos, lo estoy rechazando. Yes, I'm rejecting him.
A partir del rechazo, From the beginning of the rejection, del pueblo judío, de los líderes del when pueblo judío, the Jewish religious people rejected Christ, si se fijan, a partir de Mateo 13, beginning in Matthew chapter 13, el Señor cambia la manera de enseñar a las multitudes. he changes the way that he teaches the multitudes. Si pueden ver, Mateo 13 comienza a hablarle en parábolas. In Matthew chapter 13, he started speaking to them in parables. Le voy a leer Mateo 13, versículo 10 en adelante. Matthew 10, Del versículo 10 en adelante. from Matthew 13. Matthew 13, 10 and forward, Dice así la palabra de Dios. the word of God says so. Entonces, acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué le hablas en parábolas? Él les respondió, porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino, mas a ellos no les he dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo en parábola. Porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Mateo 13, versículo 10 en adelante. Matthew 13, 10 through 4. Hermanos, pueden notar que dice aquí la palabra The word of God right here, que a vosotros os he dado a saber los misterios del reino. that to you have been given the mystery of the kingdom. O sea, a ustedes los cristianos, a To los the que, Christians. los que están sellados con el Espíritu Santo. Those that have been sealed with the Holy Spirit, Tú puedes tener un doctorado de Harvard, you can be a doctor from Harvard, puedes tener los mayores estudios en esta vida, and you can have all the studies in this world, pero si usted no está sellado con el Espíritu Santo, but if you haven't been sealed with the Holy Spirit, esto es locura para el que se pierde. this is craziness to those that are lost. Hermanos, voy a hablar un poco hablando del rechazo, And talking about the rejection, esta época navideña this time of Christmas, es una época en que muchos o algunos cristianos, it is a time when some Christians, or some of them, lo digo por mi propia experiencia, and I'm talking about from experience, es una época donde algunos cristianos, is when some Christians, tiernos en la fe, new in the faith, inmaduros, and they are not mature, muchas veces le fallamos al Mesías y lo rechazamos o lo negamos. we fail the Messiah or we deny him during this time. Es una época, mis amados hermanos, It is a time que necesitamos cada día más aferrarnos más a Dios. that we need to hold more onto him. Tenemos que estar más tiempo en la palabra, We have to spend more time on the word, porque recuerda como dice el Salmo, because remember, as the psalm says, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. thy word have I hid in my heart, that I might not sin against thee. Necesitamos We need aferrarnos a la palabra, a la oración, to hold tight to the word and to prayer, no solo los hermanos comenzando en la fe, not only those that are beginning in the faith, sino todos nosotros para mantenernos firmes en el but Señor. all of us to be firm in the word and in the Lord. Hermano, la Navidad, quiero hablar un poquito porque la Navidad, And I want to talk about a little bit about Christmas. le digo algo, la Navidad no se celebró And let me tell you something, Christmas wasn't celebrated en los 3 primeros siglos del cristianismo. in the first 300 years of the Christianism. La primera vez que se oyó de celebrar el 25 de diciembre como el día de la Navidad The first time that Christmas on the 25th of December was heard, fue en el año 324 después de Cristo. it was 325th after Christ, 324 24 after Christ. after Christ. Y Next time you preaching in English. y no fue, mis hermanos, And it wasn't hasta el siglo VI con Justiniano, until the 6th century with Justiniano que se hizo como una fiesta oficial del cristianismo. that it was a official feast for Christianity. Y el motivo And the reason, es porque en Roma it was because in Rome, se celebraba más o menos del 17 al 25 de diciembre from December 17th through the 25th, it was celebrated la fiesta de la Saturnalia. the feast of the Saturnalias. Saturnalia.
ellos sacrificaban al dios Saturno, and they used to sacrifice to Saturn, the god Saturn, se daban regalos, and they interchanged gifts, había mucha comida, bebida, and there was a lot of food and drinks. era algo carnavalesco, It was a carnival. y, muchos de ellos andaban desnudos por las casas, Many of them were naked around the streets, y se cantaban y se hacían barbaridades. and they were barbarians singing and doing all these things. Al cristianismo ir cogiendo fuerza, And when Christianity was taking form and shape, principalmente la iglesia católica del momento, and at that time it was the Catholic Church at the moment, para ellos esto era un escándalo, for them this was a scandal. y trataron de poner entonces el nacimiento de Jesús And they tried to implement the birth of Christ, el 25 de diciembre, the 25th of Christmas, para tratar de December. neutralizar estas fiestas paganas de la Saturnalia. to quiet down this feast of Saturn. En algunos lugares donde obviamente no se hacía esta fiesta, And in different places where these feasts were not celebrated, en Oriente y en algunos también lugares de Occidente, in the West and in the East, se celebraba el nacimiento el 6 de enero. it was the 6th of January when they celebrated the birth of Christ. Pero cuando la Iglesia Católica impone el 25 de diciembre, But when the Catholic Church implemented the 25th of December, era conveniente mantener el 6 de enero como una fiesta adicional, it was convenient for them to keep the 6th of January as another feast. que es la fiesta que llamamos la de los Reyes Magos, ¿no? And that's what we call Three Kings. Hermanos, les digo algo. Let me tell you something, brethren. Cristo nació Christ was born. en el año 6 o 7 antes de Cristo. He was born the 6th or 7th before Christ. Eso no tengo tiempo para explicarlo ahora, I don't have all the time to explain this to you, pero Cristo no nació en el año 1, ¿no? but Christ wasn't born in the first year, in the year 1. Algunos creen que nació en el mes séptimo, en el mes de Tishri. And some of them believe that he was born in the 7th month, Tishri. Algunos quieren forzar el nacimiento de Cristo con una de las fiestas judías de ese mes. Recuerden, en el mes de Tishri, And remember, some of them want to push that he was born during this time of the feast, en este mes se celebraba la fiesta de las trompetas, and during this time was the Feast of the Trumpets, el Yom Teruah, el Yom Kippur, Yom Kippur and Yom Teruah, y la de Sukkot, y la de los tabernáculos. and also the Feast of the Tabernacles. Pero si hubiese sido así, But if it was so, Mateo, que escribió exclusivamente para los judíos, Matthew that wrote specifically to the Jew, hubiera dicho que Jesús hubiera nacido en una de esas fiestas he judías. would have said that, that Jesus was born during this time. Pero Jesús, hermanos, no nació, como todos sabemos, el 25 de diciembre. But as we know, he wasn't born December 25th. Nosotros no celebramos realmente una época, We don't celebrate a time, nosotros celebramos a Jesús. we celebrate Jesus. Y lo celebramos el año completo. And we celebrate him during the whole year. ¿Se acuerdan la obra de la serie de Jacobo Morales? Do you remember the work of Jacob Morales? Para los cristianos, For the Christians, todo el año es Navidad. the whole year is Christmas. Todo el año es The Navidad. whole year is Christmas. Hermanos, esta mañana el hermano Delgado habló no bastante de esto. Yo simplemente tengo unos datos adicionales. This morning, Brother Delgado talked about this abundantly. Y la pregunta que yo me hago y que se planteó también esta mañana, And the question that I asked myself, and it was also planted this morning, ¿cómo los sabios de Oriente, how did the three men from the east, the wise man, the wise men, not three, I don't know how many here. okay, yeah, that's, Yo no sé cuántos eran, maybe 20, 100, you know. va a predicar en inglés la semana que viene. I'm trying him, he's gonna preach in English next time. ¿Cómo los sabios de Oriente How did these white men from the east, sabían que esa estrella how did they know that the star, era la del Mesías? how did they know that the star was the one that belonged to the Messiah? Como bien claro está en Mateo 2:2. As clear as it is in Matthew chapter 2, verse 2, Yo le voy a dar dos posibilidades and I will give you two que possibilities. son bastante accurate. They are accurate. ¿Recuerdan Balaam? Do you remember Balaam?
Número 24, 17, por In favor, number- búsquenlo en su Biblia. 24:17. Búsquenlo en su Biblia. Número 24, 17. If you can go to the book of Numbers, Balaam también era del oriente. Balaam was from the east. Balaam también, posiblemente del área de Babilonia. He was also probably from Babylon. Por lo que he podido estudiar, estos sabios eran astrólogos, conocedores de los astros. They knew the stars and the astros. Y posiblemente hay mucha seguridad de que también eran de Babilonia. And possibly they were from Babylon. Y tenían registros And they had records en las escrituras, in the scriptures, incluyendo las escrituras hebreas. including the Hebrew scriptures. Y aquí hay un pasaje muy importante And this is a very important passage que le dio, ¿cómo le digo? Una pista and it gave a clue to them, a estos sabios de Oriente. to the wise men. Dice, por favor, me lo leo después de mí, dice en número 24, 17, lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. I shall see him, but not now. I shall behold him, but not nigh. There shall come a star of Jacob, a scepter shall rise out of Israel, and shall smite the corners of Moab, and destroy all the children of Sheth. Esa es la primera pista que tenían los sabios de Oriente. This was the first clue that these wise men had. Pero lo más importante, mis amados hermanos, But the most important thing, brethren, es quién fue su jefe. who was their leader? ¿Quién fue el jefe original de los astrólogos, los caldeos, los hechiceros de Babilonia? Who was the leader of the Chaldean and the Babylonian and all the astrologers? Daniel. Daniel. Y a Daniel se le dio la profecía más abarcadora y más impresionante en toda la Biblia. And Daniel was given the most abound revelation on this. ¿Recuerdan la profecía de las 70 semanas? Do you remember the 70 weeks, that prophecy? Donde claramente decía Clearly was said cuándo tenía que venir el Mesías. when the Messiah was supposed to come. O sea, yo tenía dos registros. They had two records. Los registros babilónicos y de Balaam, The Babylonian records and Balaam, que era, by the way, un profeta de la prosperidad. and he was a prophet of prosperity, Y los registros más importantes de Daniel. and the records from Daniel. Por eso cuando salió esa estrella, And when that star took place, ellos entendieron they understood que fue una estrella distinta a las demás. it was a different star. No voy a abundar mucho en ello, pero I won't spend a lot of time there. le estaba comentando al hermano Delgado esta mañana que yo era, And I commented to the brother this morning, Delgado, a mí me gustaba tratar de los milagros bíblicos and I tried the biblical miracles años atrás, years before. tratar de darle una explicación científica. I like to explain them scientifically. Grave error. A great error. No podemos dar una explicación científica a un milagro de Dios. We cannot explain scientifically a miracle from God. Esta estrella This star es la gloria Shekinah. is the Shekinah glory. Es la presencia, la manifestación directa del Señor presencialmente. It's the direct presence of the Lord manifested. O sea, mis amados hermanos, In other words, brethren, tenemos que mantener we had to keep lo que es milagro, lo que es literal en la Biblia. a miracle was in the Bible. No podemos darle una explicación científica. We cannot explain it scientifically. Una estrella jamás Never. se va a poner sobre una casa que no cause un deterioro cósmico. Never a star will land upon of a house that will not cause a destruction, catástrofe. a catastrophe. Esta era la gloria de Dios, la It gloria was the Shekinah. glory of God, the Shekinah glory. Mis hermanos,
brethren. Vamos a Romanos 14, Let's go to Romans chapter 14, del 1 al 6. from 1 through 6. Algunos hermanos celebran Navidad, Some brethren celebrate Christmas. yo celebro Navidad, I celebrate Christmas. pero otros hermanos no la celebran, But other brethren do not celebrate porque Christmas. dicen que es algo con origen pagano. But they say that this is a pagan feast. Pero hermanos, yo le voy a leer rapidito Romanos 14 del 1 al 6. And I will read Romans chapter 14, 1 through 6. Y dice así la palabra de Dios. And the Bible says like this. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Verse 2. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. Verse 3. El que come no menosprecie al que no come. Y el que no come no juzgue al que come, Verse 4. porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Verse 5. Uno hace diferencia entre día y día. Otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Verse 6. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. Para el Señor. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. En otras palabras, mis amados hermanos, In other words, brethren, el que quiera celebrar la Navidad, those that want to celebrate Christmas, que la celebre. you can celebrate Christmas. Porque no estamos celebrando una época, estamos celebrando a Jesús. Because we are not celebrating a time, we are celebrating Jesus. Y el que no quiera celebrar la Navidad, que no la celebre. And those that don't want to celebrate Christmas, don't celebrate it. Y lo apoyamos, And we will support lo it. respetamos. And we will respect that. Ahora, le digo algo, mis amados hermanos. Let me tell you something, brethren. No es mi deseo It is not my desire. que el espíritu de la Navidad reine en vuestros corazones. Say that again. No es mi deseo It is not my desire que el espíritu de la Navidad that the spirit of Christmas reine en vuestros corazones, will reign in your hearts, sino que el espíritu de aquel que nació y murió en la cruz del Calvario reine en tu but corazón. the spirit of that died for you will reign in your hearts. Hermanos, ustedes dirán, pero ¿dónde están las 6 lecciones But que where- aprendieron los apóstoles? Where are the 6 lessons that the apostle learned? Es que no quería dejar de decir esto porque todo está relacionado. I didn't want to skip this because all this is related. Ese que vino, He that came, se hizo hombre, he became a man. que era espíritu y por nosotros se hizo hombre. He was a spirit and became man because of us. Fue el que fue rechazado. He was the one that was rejected. Y a la luz de ese rechazo, And at the light of this rejection, él le enseña a sus amigos, a sus discípulos he taught his disciples, his friends, y a sus apóstoles and his apostles 6 lecciones. 6 Y lessons. la vamos a ver rapidito. And we will see them quickly. La primera lección que le enseña The first lesson that he taught them, se concentra en la hipocresía. it is related to hypocrisy, or centering hypocrisy. Dice, cuídense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Be aware of the leaven because it's hypocrisy. Hermano, la hipocresía viene de una palabra griega que significa actor. And the word hypocrisy or hypocrisy comes from a word in Greek that means actor. Y específicamente el que usa una careta, una máscara. It is one that uses a mask. O sea que esto viene del concepto del teatro griego. And this is talking about the Greek theater. Y él le dice a sus discípulos, And he tells his disciples, no seas una cosa de frente y otra por la espalda. don't be someone at the front and then at the back somebody else. Tampoco mires a ningún hermano por encima del hombro, And- porque tú eres tan imperfecto como él. Don't look somebody above your shoulder because you are imperfect as well. Son brother. No somebody, son brother. Some brother. Estoy diciendo, pero hay que en inglés la semana que... Hermano, la hipocresía es un grave pecado. It is a great sin. Es un grave pecado. It is Es la a primera great lección. sin. It's the Cuidado con la first lesson. hipocresía. Be careful of hypocrisy. Y mira cómo dice Isaías 29:13. Isaiah 29, 13. El profeta Isaías denuncia la hipocresía de esta manera. And he called out hypocrisy in this way. Dice pues el Señor,
porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que les ha sido enseñado. También el Señor Jesucristo en Mateo 7:15, And in Matthew 7:15, the Lord, Él llama a los hipócritas he called out the hypocrites, lobos vestidos de ovejas. wolves dressed as sheep. O sea, tenemos, hermanos, que ser íntegros, We had to be people of integrity, honestos. honest. ¿Por qué? Why? Primero estamos cometiendo un pecado y faltándole al Señor. We are committing a sin and failing the Lord. Y como dice inmediatamente en Lucas 2 y 3, And it's in Luke 1 and 2, 2 and 3. todo se sabe, Everything will be known. todo se sabrá. Everything will be known. Tenemos que, si cuando pecamos, tenemos que rápidamente confesar nuestros pecados, We have to confess our sins porque si no quickly, nuestro pecado nos alcanzará. or our sin will find you out. O sea, hermanos, tenemos que ser íntegros We have to be people of integrity, y que no haya hipocresía en nosotros. and that we won't have hypocrisy in our lives. La segunda enseñanza And the second teaching es la siguiente. is the next one. Dios es el objeto apropiado de temor. God is the object of fear. Vamos a ver en Lucas 12:5, In Luke 12:5, en el mismo, ¿verdad?, que estamos. the same chapter that we were looking at, Dice, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Os digo, a este temed. O sea, los seres humanos the human beings, que pueden físicamente, te pueden matar, they can physically kill you, pero no pueden ni siquiera tocar tu alma. but they cannot even touch your soul. Sin embargo, Dios es el que tiene el poder But God has the power no solo de quitar la vida, not only to remove life, sino también de echar al infierno. but to cast you into hell. Pero en ningún versículo de la Biblia, But in no chapter or verse in the Bible, en ningún versículo de la Biblia, no verse in the Bible, dice que Dios echa a alguna persona al infierno. it doesn't say that God casts anyone into hell. Hermanos, Brethren, Dios acepta God accepts toda la responsabilidad sobre la salvación. all the responsibility upon salvation, Pero la condenación but condemnation, es responsabilidad del hombre. it is the man's responsibility. El hombre que tiene que aceptar a Cristo como su Dios y Salvador. Man is the one that had to accept Christ as the personal Savior. Miren, ¿por qué que se debe temer? Look at why do we have to fear him? Pero nosotros los cristianos tenemos que tener un temor reverente, We have to have as Christian a fervent fear, un temor en amor a fear of love, por quien es Él because who he is y por lo que hizo. and because of what he did. Pero hermanos, los inconversos, los impíos, But the unbelievers, deben de tener terror they had to fear him with terror y correr a Él para pedirle and perdón. run to him for forgiveness. Porque mira lo que dice Jonathan Edwards Look at what Jonathan Edwards said. en un sermón famoso, A famous sermon, donde dice, pecadores en manos de un Dios airado. sinners are in the hand of an angry God, Él dice lo siguiente: and he said this, los inconversos están expuestos a la destrucción the sinners are exposed to the destruction como quien se para o camina en lugares rebaladizos. as those that walk upon slippery places. Él se basa en Salmo 73:18, And he is in Psalm 73, 78, 73:18. 18. Ciertamente Truly, lo pusiste en rebaladizos, you have placed them in slippery places. los arrojaste a la destrucción. You threw them upon destruction. Hermanos, ¿por qué razón los impíos, usted ve que los impíos no caen inmediatamente? Why doesn't an unbeliever fall right away? Porque todavía no le ha llegado el tiempo señalado de Dios. Because it is not the appointed time of the Lord for them. Y Dios no quiere que nadie se pierda, And God doesn't want that any should perish, sino que todos vengan al arrepentimiento. but that all will come to repentance. Dios, hermanos, God, brethren,
no carece de poder He doesn't lack power para enviar al infierno, to send someone to hell, pero Él no envía a nadie al infierno. but he doesn't send no one to hell. Tú mismo, al no aceptar a Cristo, You yourself, when you don't receive Christ, te condenas. you condemn yourself. Pero merecemos, todos sin Cristo, merecemos el infierno. But all of us without Christ, we deserve hell. Mira cómo dice Lucas 13, cuando las uvas de Sodoma, con el árbol de las uvas de Sodoma. Look at Luke 13 about the grapes of Sodom, 13:7. 13 verse 7. Córtenlo, hay que cortar ese árbol, córtenlo porque estorba la tierra. He said that they need to cut down the tree. Hermano, pero Él quiere que tú tengas, o amigo que estás aquí, Or Él, brethren that are here, of friend, Él quiere que tú tengas vida he wants to give you life, y que tenga vida en abundancia. and that you will have abundant life. Pero el que no cree, hermano, ya ha sido condenado. But he that doesn't believe is already condemned. Dice Juan 3:18, John 3:13. el que no cree ya está condenado. He that doesn't believe is already condemned. O sea, pertenece al infierno, You belong to hell al menos que no vengas a Cristo. unless you come to Christ. Hay muchos que razonan, And there are many that reason, como los testigos de Jehová. as the Jehovah Witnesses, Había unas personas que cantaban por ahí, los testigos de Jehová son amigos de Satanás. there was somebody that used to sing the Jehovah Witnesses are friend of Satan. Tiene rima en español. In Spanish, it goes together. Hay algunos que dicen por ahí que si Dios es tan bueno, And some say if God is so good, tan amoroso, so loving, el infierno no puede existir. hell cannot exist. Que nadie puede ir al infierno. No one can go to hell. Hermanos, precisamente, Precisely, ¿cómo usted puede, un juez justo, how can a just judge que no castigue el mal? cannot condemn sin, evil? Precisamente porque Dios es bueno, Precisely because he is good, porque Él es justo, because he is just, porque Él es amoroso, because he is loving. es que el infierno existe. This is why hell exists. Realmente el infierno es una muestra también de la bondad de Dios. It is a sign of God's goodness, abundance, Porque Dios tiene que castigar el mal. because he has to condemn evil. Mis amados hermanos, My brethren, hay otros que dicen there are some that say que si Dios es un Dios tan amoroso, that if God is a loving God, ¿por qué envía personas al infierno? why does he send people to hell? Como le dije, Él no envía a nadie al He infierno. doesn't send anybody to hell. Él acepta toda la responsabilidad por la salvación, He takes upon himself all the responsibility for salvation, pero la condenación es responsabilidad del hombre. but condemnation is man's responsibility. Hermanos, Brethren, mire cómo dice la palabra del Señor. look at what the Word of God says. Siempre las escrituras responsabilizan por la condenación al hombre. Always the scripture give the responsibility to man. Mire cómo dice Jesús en Juan 5:40. Jesus in John 5:40, Ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida. En Mateo 23:37, in Matthew 23:37, y el espíritu y la esposa dice, ven. and the spirit and wife said, come. No, sorry. En Mateo 23:37 dice, Jerusalén, Jerusalén, Matthew 23:37 said, Jerusalem, Jerusalem, que apedreas a los profetas that stonest the prophet y mata a los que son enviados. and kill those that are sent. ¿Con qué frecuencia quise juntarte How frequently did I want to gather you together, como la gallina junta sus pollos as a hen gather her chicken, y tú no quisiste? and you didn't want it? Siempre la responsabilidad de aceptar al Señor Always the responsibility to accept the Lord recae sobre el hombre. falls upon man. Miren otro versículo. Another verse. Y el espíritu y la esposa dicen, And the spirit and the wife says, ven. come. Y el que oye diga, And he that hears, ven. come. Y el que tiene sed, venga. And he that thirsts, come. Y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. And drink freely of the water. Apocalipsis 22. Revelation 22. Isaías 51:1 dice, Isaiah 51:1 says, oh, todos los que tengan sed, all that are thirsty, vengan a mí come unto me sin dinero a comprar. without money to buy. Jesús dijo, Jesus said, todo lo que el Padre me da, all that the Father giveth to me vendrá a mí.
will come unto me, y el que viene a mí, and he that cometh unto me, yo no le echo fuera. in no wise I will cast out. Hermano, estamos en la época de los regalos, We are in the time of the gifts, pero nuestro mayor regalo fue nuestro Señor Jesús. but our greatest gift was the Lord Jesus Christ. Y es un regalo que no se compra. And it is a gift that cannot be bought. Es un regalo que simplemente tenemos que aceptar. It is a gift that we have to accept. La cruz, mi amados hermanos, The cross, es el símbolo it is the sign, the más symbol. grande de amor que podemos tener. It is the greatest symbol of love that we can have. Pero al mismo tiempo But at the same time, es el símbolo it is the symbol de la ira satisfecha de Dios. of the satisfied wrath of God. Nuestro Señor Jesucristo Our Lord Jesus Christ murió en nuestro lugar en esa cruz died in our place on that cross para darnos vida. to give us life. Hermanos, en Isaías, In Isaiah, miren por qué es que los inconversos tienen que correr pronto al Señor. look why the unbeliever had to run quickly to the Lord. Isaías 59:18. 59:18. Conforme a sus obras, sí pagará con furia a sus adversarios. According to his deeds, he will pay them with wrath. Isaías 66:15. 66:15. Porque aquí el Señor vendrá con fuego y con sus carros como un torbellino Behold, the Lord cometh with fire in chariots para descargar su ira con furia to deliver his wrath with anger y su reprensión con llamas de fuego. and his retribution with flames. En Apocalipsis 19:15 Revelation 19:5. habla del lagar, He talks about del vino del furor the wine that is the wrath y de la ira del Dios Todopoderoso. and the wrath of the all-powerful God. Y en Isaías 33, And Isaiah 33, se lo voy a leer rapidito, versículo 12 en adelante. I will read that quickly to you. Los pueblos serán como cal quemada, como espinos cortados serán quemados como fuego. Oíd lo que estáis lejos, lo que he hecho, y vosotros, lo que estáis cerca, conoced mi poder. Los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Este Dios es el único, hermanos, This que is the debemos only temer. God that we have to fear. Y nosotros como cristianos reverenciarlo As Christians, we have to give reverence to him. y al impío correr a él. And the unbeliever have to run to him. Hermanos, pero en Romanos 5:8 But Romans 5:8, dice que Dios muestra su amor para con nosotros, but God showed his love toward us, en que siendo aún pecadores y enemigos de él, that while we were yet sinners, Cristo murió por nosotros. Christ died for us. Dios, hermano, descargó toda su ira God delivered all of his wrath sobre su Hijo Jesucristo, upon his son Jesus Christ. y este tuvo que beber And he had to drink hasta la última gota de la copa de la ira de Dios, the last drop of the wrath of God on that cup, para que así el cielo no quedara vacío so that the heaven will not be empty y el infierno estuviera repleto. and hell will be full. La tercera enseñanza, rapidito, And the ahora muy rápido, third teaching, and I'm moving along, dice que Dios es el objeto apropiado de la fe. he is the right object of faith. En los versículos 6 y 7 de Lucas, 6 and 7 of Luke, dice, no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos, con todo ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados, no temáis pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Hermanos, Él tiene cuidado de nosotros. brethren, he takes care of us. Dios es el objeto apropiado de nuestra fe. He is the object of our faith. Nada ni nadie, nada se mueve Nothing moves si Dios no lo permite. without God allowing it to happen. Nada, mi hermano. Nothing. Su fe debe estar puesta solo en Él Your faith only needs to rest on him por 2 razones. because of 2 reasons. Él cuida y cuidará siempre de tus necesidades He will take care of your needs y always, Él tiene el control. and he's always have things on control. El cuarto lugar, Fourth place, la cuarta enseñanza, the fourth teaching, dice así en el versículo 8 y 9, 8 and 9, os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles.
Recuerden, amados hermanos, Remember, brethren, que él está hablando a quién? A sus he's discípulos, talking to his disciples, a sus amigos. to his friends. Pues por tanto, Therefore, cuando él dice que este tipo de confesión que estamos oyendo aquí this type of confession that we are hearing right now, es en un foro público. it is in a public stage, ¿Dónde, mi hermano? En el tribunal de Cristo. where at the tribunal of Christ, Primera de Corintios 3 del 10 al 15. 1 Corinthians 3 del 10 al 15. 3, 9 through 15. Mis amados hermanos, esto es Brethren. simplemente Simply, el que negara a Jesús, he that denieth Christ, de los cristianos que en algún momento nieguen a Jesús, as a Christian, as that you deny Christ at some point, perderá recompensa. you will lose recompense. El que siempre se mantiene firme, And those that remain firm, tendrá recompensa. you will have a Porque recompense. se está dirigiendo a sus amigos. Because he's talking to his friends. En quinto lugar, In the fifth place, él advirtió a esa generación, he warned this generation a esos amigos, a esos discípulos, of these friends que no se unan a esa blasfemia a la blasfemia del Espíritu Santo. that they will not join the blasphemy of the Holy Spirit. Lucas 12:10. Luke 12:10. A todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Ya hemos hablado de lo que es la blasfemia del And Espíritu we talked Santo. already about the blasphemy of the Holy Spirit. Hermano, y en el sexto lugar, And in the sixth place, vamos a verlo en Lucas 11 y 12. we will see verse 11 and 12. Dice, cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por qué habéis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debéis decir. En otras palabras, In other words, esta generación de hermanos, los apóstoles y los discípulos, this generation of the apostle and the disciple, cuando iban a sufrir, el Señor lo estaba preparando the Lord was preparing them porque iban a sufrir mucha persecución, because they were going to suffer a great persecution. iban a estar en tribunales religiosos como sinagogas They were going to be in the synagogues in different places y tribunales civiles and ante gobernantes, in front of governors and the halls. y el Señor le dijo, no se preocupen, And the Lord told them, don't worry about it. no tienen que preparar un sermón, un escrito en específico para defenderse ante ellos. You don't have to write a sermon or something to defend yourself against them. En ese momento les será dado por el Espíritu At this Santo. time, the Holy Spirit will give you what to say. Pero esto fue en este contexto, mis amados It was hermanos. in this context. A nosotros, mira lo que nos dice el Espíritu Santo en el día de hoy. To us, look at what the Holy Spirit says to us. Primero de Pedro 3, versículo 14 en adelante. 1 Peter chapter 3, verse 14 and forward. Dice así, It says like this. mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, como padecieron los hermanos At the same- en el primer siglo, ¿verdad? As they suffered in the first century, Repito, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones. Y mira cómo nos dice el Espíritu Santo. and look at what the Bible says, the Holy Spirit in verse 15. Y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. We have to be ready always to give an answer. Hermanos, Brethren, tenemos que estar preparados con la palabra de Dios, we have to be ready with the Word of God, porque mientras más abunda la palabra de Dios en nosotros, because when the Word of God abounds in us, más el Espíritu Santo nos puede ayudar more the Holy Spirit can help us, y nos va a ayudar and He will help us en esos momentos de crisis. in those moments when we have crisis. Recuerde, mi amado hermano, Remember, brethren, que Cristo vino a esta tierra the Lord came to this earth, y se puso la corona de espinas and He took upon Himself that crown of thorns para que tú tengas la corona de la vida. so that you will have the crown of life. Hermanos, Brethren, yo voy a hacer algo que nunca he hecho aquí arriba, I will do something that I have never done here. que es cantar un corito navideño. I will sing a Y el- Christmas chorus, Y el que lo sepa que me siga, and if you can follow me, es en español. it is in Spanish.
El que lo sepa que me siga. If you know it, just follow me. Dice así, de Cristo es la Navidad, no sé si se lo saben. I don't know if you know it. De Cristo es la Navidad, del mundo los desengaños. No cambies a Jesucristo por fiesta de fin de año. Él te ha dado paz, Él te ha dado paz. No cambies a Cristo en la Navidad. Oremos, mi amado Let us hermano. pray. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Padre, por tu misericordia. Thank you, Lord, for your love and your mercy. Gracias, Padre, por la palabra predicada en esta tarde. Thank you for the word that was preached in this afternoon. Permite que esta palabra crezca en nuestros corazones Allow this word to grow in our hearts y que nos ayude cada día más a ser firme en ti, Señor. and help us to be firm in you every day. Ayúdanos a pasar una Navidad, Señor, siempre recordándote Help us to spend a Christmas always y remembering hablándole a la gente de Cristo, and talking to people about Jesus, que es la Navidad. that He is the Christmas. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus, Amén. amen. Amen. Dios le bendiga, mi amado hermano. God bless you. Gracias, mi hermano.